Shabbat Shalom, Javerim, a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos van a ver por YouTube en diferido, ahora que en breve suba la grabación. Estamos aquí en este espacio del estudio de las 613 mitzvot, cifra pues que hemos dicho desde el primer inicio de este curso o de esta serie de estudios que es una cifra que ha venido transmitida desde la época del Talmud, que Maimónides es el primero que escribe una lista oficial y es esta que estamos estudiando aquí. Y como lo decía ahora detrás de cámaras, antes de empezar la grabación, extiendo la invitación a que todos pues hagamos el ejercicio de leer la parashá y detectar si es posible pues cuáles son las mitzvot que nosotros vamos identificando en cada una de estas secciones. Y esto nos va a servir, es un trabajo, hay que hacerlo a largo plazo, es importante hacerlo a largo plazo. A veces de pronto el afán nos quiere ganar, el hecho de querer las cosas ya enseguida, pero hay cuestiones como estas que definitivamente no se pueden acelerar. Hay que hacerlas bien y hacerlo bien toma mucho tiempo. Entonces, pues eso, vamos hoy a retomar en la 221 y dice así. Ha-mitzvah ha-reish haf alef, la mitzvah 221, se puede decir Matay Besrim Behad o Behad Besrim 221, dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado lo relacionado con el din, o sea, la sentencia o el procedimiento. La palabra din se utilizó mucho en el hebreo medieval para referirse al mishpat. Es muy curioso. En la Biblia hebrea se diferencia el din del mishpat. El din es la sentencia, a veces es ley, como un decreto, ¿no? Pero en el hebreo medieval se refiere mucho a los procedimientos, inclusive como si fuese una halajá. Se habla de Dinei Shabbat, por ejemplo, son los procedimientos del Shabbat o las leyes halágicas que regulan el Shabbat. Así que a esto se refiere Maimónides con la palabra din, los procedimientos, y él le llama de la Yefat Toar. De la Yefat Toar es la manera como Maimónides se refirió a la legislación que se encuentra en Deuteronomio 21:11, que casualmente hace parte de las lecturas de las Parashá, por ahí hemos pasado recientemente, y vamos allí a estudiarlo. ¿A qué se refiere? Él lo ha abreviado cuando dice Beraita Bashviyah Eshet Yefat Toar, y veas en el cautiverio una mujer hermosa de Toar. Toar se refiere básicamente no a la parte física, sino de pronto a todo el conjunto, como pudiéramos decir hoy, una mujer en cualidades físicas normales y apropiadas pues a la vista, ¿no? Evidentemente. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 21:11 porque esto no se debe entender solamente así, hay que ir al contexto y precisar de qué está hablando. Repito, es una legislación en tiempos de guerra y hay que estudiarla muy bien. Dice justamente la parashá Kitetse, que fue la parashá pasada, el versículo 10 del capítulo 21, Deuteronomio dice, Kitetse la milhama al oiveja, untanos Hashem Eloheja viadeja veshavita shivio, veraita bashvia eshet yefat toar, והשקתה ולקחת לך לאישה, והבאתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניך. Bueno, no lo voy a leer todo en hebreo, que luego tendré que traducirlo y sería mucho. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Hashem tu Elohim lo dé en tu mano o lo ponga en tu mano y tú lleves cautivo su cautiverio, así suena en hebreo. En castellano diríamos cuando tomes personas y las lleves en cautividad y veas en esa cautividad una mujer hermosa de Toar, repito, de compostura, involucra, repito, físicamente la salud, todo lo demás, pero no tanto por la belleza como nosotros la imaginemos hoy. Es simplemente las condiciones básicas, fundamentales para procrear, para formar un hogar funcional y todo lo demás. Dice, y tú tengas deseo de ella, hashaktaba, como si dijera, produzcas un deseo por ella, así lo dice, hashaktaba,
y la tomes para ti por mujer, entonces la traerás en medio de tu casa, ella rapará su cabeza y hará sus uñas. Literalmente dice así, hará sus uñas. No es que se las va a arreglar, pero como que se las va a cortar. Y luego dice pues que apartará el traje de su cautividad encima de ella y habitará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Un mes de días, dice literalmente. Yerach Yamim, luna de días o mes de días, se refiere al mes completo. Y después de eso, tú vendrás a ella y la tomarás por tu mujer y ella será para ti por mujer. Sucederá que si no hayas complacencia, y aquí donde viene el punto de quiebre entre la forma como lo ha entendido el judaísmo y como la entendió Pablo seguramente, porque en algún momento lo he explicado, él se refiere a este versículo para poder discernir, apoyándose en la Torá, qué hacer cuando hay una pareja que se unió en yugo desigual. Y esto es un tema súper profundo, creo que hoy nos podemos extender mucho en esta parte, porque a menudo pues podemos estar topándonos con este tipo de situación. Óigase bien entonces las circunstancias. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ya lo está diciendo, son tus enemigos. Hoy, pues lastimosamente hay que decirlo, o lamentablemente, podemos enfrentar casos en los que tenemos personas que son creyentes y están casadas con personas no creyentes, pero que vienen de antes y uno de los dos se convirtió, y es ahí donde Pablo tuvo que lidiar con una situación totalmente novedosa para la cual no había un procedimiento escrito, y es algo que yo constantemente he dicho aquí también. Hoy nos estamos enfrentando a desafíos nuevos que de pronto no tenemos un manual escrito para ir a ver qué es lo que hay que hacer. Y en eso consiste y es el llamado constante a estar estudiando, revolviendo la escritura, porque ciertamente tenemos que adoptar una postura y lo mejor es que sea lo más bíblica posible. Entonces, aquí ya tenemos un problema con esta persona, este varón que está queriendo contemplar la posibilidad de que en medio de sus enemigos haya una mujer que sea apta para él. Por eso dice, y veas con tus ojos. Es muy curioso, ¿no? Parece ser que toda la legislación que viene a continuación es como el tiempo que tenía que pasar como para que este hombre se diera cuenta que por ahí no es. Es así, lo que pasa es que aquí toca hablar cada vez más claro y creo que a nuestros jóvenes, a nuestros varones solteros en general, hay que hablarles con toda claridad, decirle, pues mira, esto es lo que dice la escritura y no hay otra forma. Sí, sí y no, no y punto. Pero no ponerse a darle posibilidades que de pronto, que tal vez, que de pronto es la voluntad del Señor. No, no, hay que empezar de lo que hay, de lo que hay. No podemos estar hablando, bien lo decía Mashiach, ¿no? De lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto es que damos testimonio. No podemos estar contemplando escenarios hipotéticos y si de pronto es la voluntad del Señor, lo siento. Si es, pues va a pasar en las maneras como tiene que pasar, pero no porque estemos como tratando de empujar o de presionar a Dios para que funcionen las cosas, ¿no? Entonces vemos que Dios no le está diciendo aquí tajantemente ni se te ocurra mirar a una mujer de allí, que bien se lo podía haber dicho, ¿no? Pero vemos que en cierto modo se lo está diciendo con otros términos, porque luego le dice que tú la traerás en medio de tu casa, ella rapará su cabeza, eso habría que verlo, porque decirles a una mujer y que lo acepte, vamos, está bastante complicado. Y que se corte las uñas, que aparte la ropa de su cautividad y que habite en tu casa y llore a la casa de su padre y su madre un mes completo. En todo ese mes de una convivencia sin que haya intimidad, porque aquí lo está diciendo claramente, dice, después de eso tú vendrás a ella. Aquí literalmente dice entrarás a ella y se refiere específicamente a tener intimidad. Y luego dice ub alta, es decir, te adueñarás de ella.
cuando ya se está refiriendo a que hay la unión sexual, la intimidad, ya se considera matrimonio. Eso es algo que hemos hablado, que no es que sea esto fornicación o algo por el estilo. No se llama fornicación cuando está la intencionalidad oficial de querer formar un hogar. Aquí no dice, la llevarás al sumo sacerdote y te casarás con ella delante del sumo sacerdote y él te dará la bendición y luego podrás. Este rito ciertamente no es que lo vamos a menospreciar, el rito del matrimonio, hay que hacerlo, es, digamos, parte del honor, ¿de acuerdo? Pero hay que ser también equilibrados y decir, pues, que si un hombre tomaba una mujer y se unía a ella íntimamente, pues ya era su esposa. Por eso aquí viene la legislación a brillar, porque dice, y será para ti por mujer. O sea, por medio de esa intimidad ya es tu mujer. Esto no se le llama fornicación. Fornicación es cuando ya se vuelve un desorden sexual con la una, con la otra, con la otra, con la otra, y no quiere formalizar un hogar ni nada por el estilo. O sea, ten presente que si tiene intimidad ya cuenta como tu esposa. Ahora viene el problema. Bueno, el problema no, o el caso especial, porque dice, sucederá que si no hayas complacencia, va por ella. O sea, debido a ella. Aquí, si ustedes comparan en sus traducciones, quisiera que lo leyéramos. Voy a tratar de buscar aquí un paralelismo como he hecho en algunas ocasiones, permita ver si lo alcanzo a hacer, en esta página de Bible Getaway, que puedo colocarlas en paralelo y comparar las diferentes versiones, porque en castellano suena como que, bueno, si no te gusta, déjala, una cosa así, y no es el sentido que tiene este pasaje. Voy a colocar aquí, supongamos, empezar como siempre con la Reina Valera y luego agregaré los paralelos, Deuteronomio 21:14, perdón que tengo el teclado en hebreo aquí, no me deja escribir bien. Vamos a ver, perdón, creo que no sale aquí, un segundo. Aquí, muy bien, entonces voy a agregar aquí un paralelo, y fíjense pues que las traducciones así hacen mucho daño, ¿no? Porque cualquiera pensará que, bueno, Dios estaba legalizando aquí la promiscuidad, porque en cierto modo era lo que habían llegado a concluir los dirigentes judíos fariseos en la época de Mashiach. Ah, bueno, si no te gustó, dale carta de divorcio y te buscas otra. Dios no podía estar hablando en esa dirección. No, y además tampoco podía ser en ese sentido cruel de decir, bueno, como es una cautiva, da igual si la tomas y luego no te gusta, déjala. No. Y es ahí donde, repito, por eso el apóstol Pablo nos ilumina la intención de la Torá en este versículo. Vamos a comparar las diferentes traducciones. Aquí tenemos la Reina Valera 60, dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad. Luego dice la nueva versión internacional, pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir. Un poco licencioso esto, ¿no? O sea, no, ya no me gusta. Bueno, la dejas ir y ya. Eso no, eso sería terrible, porque el hombre estaría, repito, con una licencia para andar teniendo intimidad con cualquiera. Dice, si después resulta que no le gusta, podrá dejarla en libertad. Siempre como, claro, favoreciendo aparentemente al hombre, ¿no? Si más tarde resulta que si el israelita ya no la quiere por esposa, deberá dejarla. No es así. Por eso en hebreo dice, ve allá, imlo hafatztaba, beshilachtah lenafshah. Y sucederá que si no encuentras complacencia por ella, o sea, debido a ella, porque ella es la que no quiere, entonces la dejarás ir por su propio ser, pero no la venderás por dinero y no te tratarás de aprovechar de ella, debido a que ya la has humillado. Ahí está clarísimo. Inita, bueno, dice humillado, es una forma de colorear un poco lo que ocurre, ¿verdad? Cuando de pronto has querido presionar una circunstancia para que ocurra, y de pronto has estado tratando de forzar los elementos, las cosas para que se dé y resulta que no.
Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando trata el caso de los matrimonios de yugo desigual, dice, si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Pues eso, porque no hay complacencia por culpa de él, ¿ya? Entonces, no puedes obligar a que se quede. Eso es el error garrafal que comete la tradición cristiana evangélica o la tradición cristiana en general, que dice como que el divorcio está prohibido en la Biblia y entonces tratan de darle un tratamiento de creyente al incrédulo. Y esto no puede ser así, porque es que ya nos lo está diciendo la Torah. Si no hay complacencia por ella, que puede ser por él, el incrédulo o la incrédula no consiente en vivir, entonces la tendrás que dejar de ir y no lo venderás por plata. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el sentido moderno, si el incrédulo no quiere vivir con el creyente, no vas a salir metiéndole una demanda de divorcio para sacarle plata, por ejemplo, que eso en cierto modo sería el equivalente de venderlo. ¿Ya? Déjalo ir, ya está, que se vaya. Ahora, hay que decir sinceramente que en los términos modernos legales, y eso es lo que hay que a veces aterrizarlo también porque no es tan sencillo, no es nada más decirle, oye, sí, divórciate del incrédulo, que él no quiere vivir contigo. No, porque entonces hay que ser conscientes y conocedores de que cada país, cada legislación tiene su propio sistema jurídico, judicial, y de repente si un creyente se va de la casa porque el incrédulo le está golpeando, porque el incrédulo tiene muchas mujeres o tiene un comportamiento con el cual sencillamente el creyente no puede seguir y no hay comunión, no hay nada. Entonces, si el incrédulo se va, si el creyente se va así como así, el incrédulo puede demandar por abandono de hogar. Y el creyente entonces viene a estar, irónicamente, siendo la víctima, expuesto a un proceso judicial en su contra, en el cual de pronto puede salir perjudicado en sus bienes y todo lo demás. Así que hay que ser muy astuto. Yo siempre digo a las personas, porque a veces me han consultado casos así, y hombre, mira, aquí lo procedente siempre, y hay que agotarlo, es ir a una comisaría de policía, como se llame donde tú vives, y expresar el caso porque las comisarías de familia o que las tiene que haber seguramente en cada país, casi todos estos países funcionan iguales, Iberoamérica. Entonces allí se establece una conciliación, siempre hay una conciliación. Si no hay disposición a conciliar y tal, entonces ya se va hablando sobre el papel, quedan actas, quedan constancias, todo se va haciendo en orden e encaminado ya a un divorcio. Entonces ya se decreta una separación, por ejemplo, por un tiempo que puede ser 1 año, 2 años, según el sistema judicial, y finalmente entonces pues se produce el divorcio formal. Pero no es nada más, repito, oh, divórciate y vete y ya. No, eso sería un poco imprudente, sobre todo sabiendo yo cómo funciona el sistema judicial. Entonces, a veces no es tan sencillo, a veces no es tan fácil. Y otra cosa que hay que decir a todos los hermanos que de pronto estén en una situación, Dios nos libre, o que conozcan de una situación parecida, es que tienen que también vencer los miedos. Tienen que vencer los miedos, tienen que dejar a un lado la vergüenza. Me imagino, y de pronto he conocido algún que otro caso que no es fácil aceptar que se ha acabado algo o que se ha roto una cuestión, pero bueno, toca pedir a Hashem, toca orar y cobrar el valor, la fortaleza de hacer lo que se tiene que hacer y no dejar las cuestiones en el aire, no dejarlas allí como una bruma de mar que se disuelva sola, porque no está bien. Hay que hacer los procedimientos correctos a nivel de congregación, a nivel de las autoridades. Lo ideal es que, por ejemplo, el incrédulo sea una persona civilizada y el incrédulo diga, hombre, pues dale, yo te doy el divorcio, vamos a firmar y ya está. Eso sería genial. Pero conociendo yo el entorno de América Latina y el instinto que tienen de pronto muchos hombres en aquel lado del mundo, y como esto lo va a ver mucha gente de Iberoamérica, tengo que hablar así.
en el sentido más amplio, involucrando todas las variables. De pronto aquí en Europa para divorciarse no cuesta nada. ¿Dónde te firmo? Ya está. Y de pronto en otros países, ¿no? Pero yo sé que no siempre es tan sencillo y que de pronto el otro no quiere, el otro te trata hasta de extorsionar de alguna forma para no ceder y sacar una tajada y todo. Así que ahí es donde hay que orar muchísimo para que Hashem disponga toda gracia, toda justicia y que pues se salga de esta cuestión. Pero en resumen, y volviendo a este versículo, por eso es que Pablo dice y advierte y recalca más que cualquier otro, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Mashiach con Belial, la luz con las tinieblas, el bien con el mal? Entonces le está diciendo al israelita en esta legislación básicamente el no con otras palabras. Ni se te ocurra en este caso. Porque tú tienes que ver que si ella en ese mes no se comporta, no se ajusta, no corresponde al nivel de comunión tanto espiritual como afectiva que debe tener, hombre, tienes que tener claro que por ahí no es. Ya de pronto pudiera ser un buen signo si es que acepta raparse el cabello, si es que se corta las uñas, si es que de pronto acepta convivir y todo lo demás, pero es que no la puedes obligar. No la puedes obligar. Aquí hay que decir también que se presta en la práctica, porque puede pasar, que a veces se pueden suscitar relaciones entre hombre y mujer en un vínculo no correcto, como puede ser, por ejemplo, una dependencia económica. Pues pasa mucho. Entonces el hombre que de pronto está bien económicamente comienza a dar y claro, la mujer que está de pronto sola o como en una cautiva en este caso que está allí, ha perdido todo, etcétera, pues mira, se puede acomodar allí, pero resulta que no tiene la motivación correcta. Y esto pasa en los tiempos modernos, cuando por ejemplo en las congregaciones bueno, se piensa, ¿no? Que allí va a haber gente bien, gente decente. Entonces a veces llega la congregación buscando más que a Dios, es una pareja. Y de pronto creen que es que, bueno, mira, ese que está allá al frente, o ese que está acá, o esa que está allá. Bueno, aquí vamos bien. Y no se ven estos elementos que hay que ver. La afinidad espiritual, la afinidad, repito, de querer convivir, de querer conformar. Y por eso hay que tomarse un tiempo, por eso hay que evaluar, por eso hay que hablar con total claridad, como siempre lo he dicho con el caso de Eliezer con Rivka. Él le preguntó, ¿te quedas o te vas? Y la determinación de una persona dice mucho también, porque hay que tener total determinación para esto. Entonces, ocurre, pues aquí, que le está diciendo al israelita, mira, ya seguramente sabrás que por la Torá, si es tu esposa, la legislación del capítulo 24, por ejemplo, dice pues que la única causal de divorcio en principio es la inmoralidad sexual. Pero en este caso, como es una incrédula, es una cautiva que viene del bando enemigo, no tienes que esperar a que cometa una inmoralidad sexual. Simplemente no quiere convivir. Y eso tienes que entenderlo, aceptarlo, superarlo y todo lo que sea. Porque, repito, tampoco alguno puede llegar a pensar en eso. Pero es que todavía yo no me puedo divorciar aquí porque no ha cometido una inmoralidad sexual. Y resulta que es incrédulo. Partamos entonces primero de allí. Si es creyente, pues si es creyente y se confiesa creyente, pues va a tener que responder por un umbral mucho más exigente de conducta. Ahora, si se declara incrédulo, pues ya está clarísimo, ya se sabe qué hacer. Por eso aquí es muy importante, de las primeras preguntas que hacer es esa. Bueno, ¿usted qué se considera? ¿Usted se considera nacido de arriba? ¿Usted esto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el tema o cuál es el lío de tanto cuestión de no armonía? Porque ¿qué dice Pablo al final? A paz nos llamó Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A veces hay que ahondar mucho
en la psicología de las personas, porque hay que mapear un poco, como le llaman, qué es lo que está pasando en la psiquis de cada gente, ¿no? El ser humano moderno, de las luchas más grandes que tiene es contra sí mismo y su mundo. A mí me sorprende esto porque a veces pienso, ¿no? Bueno, en la antigüedad, ¿qué hacía la gente, no? ¿Será que antiguamente existían las mismas cosas que hoy a nivel psicológico, toda esta cantidad de traumas y de líos que había? Puede ser que no. Puede ser que no, porque el hombre de antes tenía una vida muy simplificada. Hoy en día el tener que responder por tantas cosas, por tantas exigencias dentro de un marco de sociedad en el cual hemos nacido, nadie pide nacer donde nace, pero es así la vida, hay que afrontarla. Entonces a veces se crean una cantidad de líos complicados, pero siempre, repito, el creyente tiene que defender su estatus de creyente. Y decir, mira, yo podré ser amargado o deprimido o lo que sea, hombre, pero yo soy creyente. Ahora, sí, reconozco que tengo estos líos, tengo estos problemas, pero bueno, por la escritura yo sé que esto es lo que hay que hacer. Necesito, por ejemplo, ayuda y todo esto, pero tiene que hablar, tiene que decirlo. No puede estar uno de pronto detrás porque hasta eso puede ser hasta engañoso. La persona misma tiene que tener su identidad bien guardada y defendida ante Dios, porque repito, no podemos nosotros estar actuando dando por sobreentendido las cosas. La persona tiene que hablar. Acuérdese que la escritura dice, creí por lo cual hablé. Mantí que ver. He mostrado emuná por lo cual hablo. Entonces eso, lo primero que hay que decir, ¿usted es creyente o no es creyente? Si es creyente, le asisten estas obligaciones y hay que recordárselas si es que se las ha olvidado. Pero si dice, no, yo no soy creyente, bueno, perfecto. Entonces guardemos este libro de procedimientos por acá y saquemos el otro y vamos a aplicárselo rápidamente. Y ya está. Así se solucionan estas cosas. Pero hay que ser maduros también. A veces pasa eso que la gente no es madura, de pronto no habla o se guía por otro tipo de filosofías, etcétera, y hay que poner los pies en la tierra. ¿Me explico? Hay que poner los pies en la tierra, porque no podemos estar todavía dependiendo de Máximo. Me gustó algo que vi ayer por ahí en el Facebook, una frase que eh, muestra, bueno, fue corregida primero que todo, ¿no? Porque la frase original decía, si tengo que pedírtelo ya no lo quiero. Mejor dicho. Entonces le pusieron una tachadura y colocó, si tengo que pedírtelo, te lo pediré porque tú no eres adivino. ¿Me explico? Entonces hay que mantener el equilibrio porque no se trata de perder el romanticismo, pero también hay que editar y auditar el romanticismo, porque a veces el romanticismo crea unas expectativas, unas demandas que de pronto ni siquiera la persona sabe que existen, como en este caso. Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Bueno, ¿y cómo va a ser adivino? Díselo. Ya si se lo dices y no lo hace, bueno, ahí ya tendríamos razones para estar tristes, ¿no? Pero entonces no podemos estar flotando sobre estas expectativas emocionales que el mundo ha inventado, porque la Torah no te indica a pensar en esa dirección. Eso sí, hay que recordar, y lo digo como varón también, que la Torah nos dice, sobre todo el Evangelio, algo muy claro. Hombres, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Ya está, clarísimo. No seas áspero. Eso es un mandamiento que tenemos los varones. Fíjate que no se lo dice ni a la mujer. No se lo dice porque en principio a la mujer eso no le queda tan difícil, pero igual aplica porque a veces cuando pasa que hay algo como que favorece al hombre, enseguida la mujer pregunta, ay, si fuera al revés, pues aquí también. Si al hombre le dice no seas áspero con tu mujer, pues también aplica para la mujer, hay que decirlo. Repito, pareciera poco frecuente, pero pasa y por lo tanto la Torah aplicará en todos los términos igualitarios, repito, porque se trata de construir shalom, se trata de hacer shalom y cada quien tiene que pagar su propia cuota, hacer su propia inversión, porque para eso nos hemos unido en matrimonio, ¿no? Pues esa parte es importante recordarla. Los hombres tienen que ser más dóciles, más pacientes,
tenemos que saber, pues que, fíjense que hace poco lo hablaba, hay un mandato en el Evangelio, en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice en general, y eso ya toca aterrizarlo con mucha sabiduría, pero fíjense que dice algo muy curioso Pablo, los casados tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así, y lo dice para el hombre y para la mujer. Ahora, esto hay que, repito, calibrarlo, hay que llevarlo a su justa proporción, al equilibrio bíblico. Las cosas tienen que ser habladas, concertadas, medidas, no imitando a los gentiles, etcétera. Pero igual, repito, vas a tener cuidado de cómo agradar a tu mujer. Y eso no hay un manual escrito. Eso es lo que a veces echamos en falta, ¿no? Y yo creo que si se escribiera, como diría Juan, no cabrían los libros en este mundo para saber qué es lo que de pronto habría que hacer. Cada mujer es diferente, cada persona es diferente. Y pues por eso le corresponde al hombre estudiar, aprender, saber a su mujer como sabe la Torah. Por eso decía el famoso proverbio, ¿no? Que el que haya a la mujer halló el bien, y siempre lo han explicado, pues que es justamente el escenario al cual el hombre llega y en el cual el hombre va a entrar a ver qué tan bien ha aprendido Torah, qué tan bien ha aprendido la Torah. No puede ser, por ejemplo, que estés destruyendo la paz del hogar solo porque estás, qué sé yo, dándole prioridades a unas cosas que en la radiografía resultan irrelevantes. Hay que mantener el equilibrio, claro está, porque no se trata de volverse ahora el mega complaciente y tolerar cualquier cosa. Pero en las cuestiones que no están escritas, por ejemplo, entonces ahí tienes tú como varón y hay que pedir sabiduría también, hay que hablar, hay que aconsejarse, porque para eso somos una hermandad, para eso entonces es ahí donde viene la parte de la amistad. Oye, yo tengo esta inquietud, me está pasando esto, tú qué opinas, tú qué piensas, y ahí te vas dando cuenta si tu postura o tu criterio estaba siendo muy áspero o es algo dentro de lo aceptable, de lo normal, y todo eso. Me explico, pero tienes que tener esa proyección de cuerpo. No puedes vivir solo en una isla en este mundo, siendo que somos hermanos. Acuérdense que Mashiach nos lo dijo, los hijos de las tinieblas son más amigos entre ellos que los hijos de la luz. Yo sé que a veces puede ser, no sé, vergonzoso, penoso, nos da un poco de corte, como dicen aquí, decir algunas cosas, pero hay que hacerlo porque es como cuando dice, mira, pregunta porque es peor que te quedes con la ignorancia. A veces preguntar puede sentirse uno como avergonzado, ¿no? Hay que dirán de mí que yo no sé esto. Bueno, pero ¿qué hago? No lo sé. Pregunto. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que echar manos los unos de los otros, apoyarnos, porque, repito, muchas cosas no quedaron escritas de lo que inclusive nuestro mundo de hoy demanda, nos pone en desafío, nos pone a veces en aprieto. Tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo administro esto? ¿Cómo llevo la mitzvah? ¿Cómo la guardo? ¿Hasta qué punto puedo ceder o no ceder en esto temporalmente? ¿Lo hablo, etcétera? Y por eso es muy importante la comunicación. Tenemos que ser capaces, repito, de someternos a la Torah, el hombre y la mujer. Si estudiamos y vemos que está escrito allí claramente, oye, mira, claramente dice que no se puede, ya está. Ahora, cuando hay cosas que no están escritas o no están tan claramente dichas, bueno, oremos, tú piensas así, yo pienso así, bueno, vamos a preguntar aquí cada quien por su lado, ver qué encontramos y ser honestos, ser francos y decir, bueno, yo he preguntado y me he encontrado con que yo estaba equivocado. Ah, bueno, perfecto, entonces se toma la decisión correcta. Pero no vaya a ser que preguntas, te llevan la contraria y tú callas y te quedas con tu criterio igual, porque entonces es donde uno viene y dice, entonces, ¿para qué pregunta? Si estás preguntando y te dicen algo y tú sigues con tu criterio, pues no sé, entonces no preguntes. Uno pregunta con la intención de ampliar, de mejorar, de contrastar la postura de uno, sobre todo, repito, cuando estamos teniendo desafíos.
Si es por otra cosa, bueno, ya podrás preguntar y si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Pero lo digo en el sentido de estas cuestiones que representan desafíos para nosotros. Si tú preguntas, oye, es que mi esposa dice esto y yo pienso esto, y yo te digo, no, ella tiene la razón, y tú dices, bueno, no, yo creo que yo la tengo, pues entonces, ¿para qué preguntas? Y el lío va a seguir allí. Acuérdense que esto lo hizo Sara con Abraham. No teniendo otro con quien aconsejarse, fíjate tú la actitud de Sara, ¿no? Sara dijo, bueno, juzgue Dios entre tú y yo, porque aquí le vamos a preguntar por aquí, estamos rodeados de cananeos, de filisteos, pudieran de pronto haberle preguntado a algún siervo, no lo sé, pero no teniendo con quién aconsejarse en confianza, siendo ellos los amos, además, no iban a contarle sus intimidades de pronto a los siervos. Entonces, pues, ¿qué dijo Sara? Pues paciencia. Eso también es válido de recordárselo a nuestras hermanas mujeres, con todo respeto y cariño, que este mundo de hoy también a veces nos quiere hacer pensar que necesitamos respuestas inmediatas. Y parece ser que si no es inmediato, pues ya no nos gusta o ya no nos sirve. Pero ¿qué dijo Sara? Bueno, juzgue Dios entre tú y yo. Yo ya te dije que esta mujer egipcia se tiene que ir. No, que yo no creo que sea para tanto. Bueno, que juzgue Dios. Ya Dios te lo dirá. Y esto es una actitud súper importante. Yo creo que es muy importante, repito, recalcarlo, porque a veces queremos como que tener la razón y demostrar que la tenemos y pelear por eso. Y resulta que no es necesario. Si tienes la razón, pues ya Dios te la dará. No te preocupes. No te tienes ni que enojar, ni que discutir, ni que enfadar, ni deprimirte, ni decepcionarte, ni echarte. No, espera. De eso se trata la confianza en Hashem. Si los dos son creyentes, pues Dios va a estar allí siempre. Y ahora, si uno de los dos es incrédulo, igual Dios va a estar con el creyente. Y en eso consiste también la confianza, que Hashem le puede, por ejemplo, como pasó con el rey Asuero, era un incrédulo, ¿no? Y habían fraguado un plan para matar a todos los judíos. Y viene esa noche, Dios le quita el sueño al rey Asuero, le puso a leer las crónicas y se dio cuenta que no habían honrado a Mardoqueo y todo cambió en una noche. Todo cambió en una noche. Así puede intervenir Hashem, hay que tener paciencia. Repito, a veces uno, si tiene la razón, trata de volver eso un arma de ataque. Y no puedes hacer de la razón un arma de ataque. Si tienes la razón y la justicia está contigo, Dios te la otorgará. Ah, que he perdido esto, no te preocupes, que Dios lo restituye, Dios lo devuelve, Dios lo repone. Tranquilo. No hay que discutir por defender la razón. Como lo hemos dicho muchas veces, si hablan mal de ti o algo, no tienes que salir a defenderte porque es mentira. ¿Para qué te defiendes de una mentira? Pero el mundo hace daño a veces con esos refranes, el que calla otorga. No, no, el que calla otorga no. El que calla sabes que está seguro de lo que es y ya está. No, no tiene que andar apagando fuegos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y esto es para todas las cosas. Entonces, espero que todas estas palabras que estamos hablando hoy, repito, con todo el cariño para el hombre y para la mujer, nos ayude a construir sendas para que los matrimonios prosperen, mejoren, sanen, se restauren, porque esa es la intención. Lo último que se quiere es tener que llegar a decretar un divorcio o una separación, pero bueno, también hay que decirlo, pues que si hay la necesidad, pues se tendrá que hacer. Pero Dios nos libre, Dios nos guarde y sobre todo pues tenemos que estar orando muchísimo por las personas que están unidas en yugo desigual, que libran sus propias batallas, sus propios desafíos singulares. A veces es muy difícil, ¿no? Porque no sabes con qué clase de incrédulo estás hablando al otro lado, está al otro lado, y tú de pronto estás dando un consejo y resulta que ese consejo empeora las cosas por el otro lado y hay que tener muchísimo diálogo, mucha confianza, pero sobre todas las cosas, no perder la fortaleza y la firmeza en Hashem. Hashem es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, de Él proviene nuestro ánimo, a Él es que damos cuenta y siempre que estemos actuando con integridad de corazón, delante de Él, dentro de sus mandamientos, pues a buen puerto vamos a llegar, aunque a veces
el camino se ve un poco tenebroso. Ya lo dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré el mal, porque tú estás conmigo. Ya está, estás actuando con rectitud dentro de la Torah y con integridad de corazón. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tienes que tener miedo. Así de sencillo. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre todo esto que hemos hablado. Es un tema, repito, que da para mucho. Igual ya lo hemos anunciado también que vamos a ver la manera de organizar algún tipo de conversatorio abierto, tranquilo, no de tantas reglas, sino más bien como compartir experiencias y casos que podamos estar de pronto enfrentando en la vida cotidiana y cómo abordarlos. Porque, repito, aquí es donde ya viene a ser lo suyo la experiencia y el testimonio también, claro está. Bueno, creo que no hay preguntas en el chat o vamos a decir, hoy en día es un problema también la falta de autoridad bíblica en las congregaciones por falta de Torah. Bueno, eso lo que pasa es que ya no tendría mucho caso hablarlo aquí nosotros porque, bueno, ellos son lo que son, ¿no? Y sí, en algún momento lo he mencionado que en las congregaciones cristianas históricamente ha hecho falta un tribunal de justicia. Ha hecho falta eso. Y que las personas sepan que si se acude allá a esas instancias no es para mal, primero que todo, es porque se quiere hacer lo correcto. Y eso lo vuelvo a recalcar ahora que lo ha mencionado el Javier, indirectamente lo ha mencionado, pues hay que decirlo. Si en algún momento vamos a presentar un tribunal en el que se administre de pronto una orientación para solución de conflictos, por lo menos en nivel de conciliación, por ejemplo, y de más allá hasta cuando Hashem lo permita, o hasta donde Hashem lo permita, será siempre para bien, no con mala entraña, mala intención ni nada por el estilo. Y si eso se hiciera en todas partes, tendríamos una comunidad de creyentes más sólida y más respetuosa, la verdad. Pero hoy en día pasa mucho de que, pues mira, yo no estoy de acuerdo y me voy. Y ha pasado eso. Alguna vez hace muchos años lo decía. Qué bonito sería, por ejemplo, que si una persona está teniendo problemas con una congregación, esa congregación emita un boletín y lo haga circular en todas las congregaciones y quede la persona pues como en un cerco, ¿no? Digo, bueno, usted tiene que responder, donde sea, pero tiene que responder. No puede andar ahí como rueda suelta, ¿no? Eso sería en el mundo ideal, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Bien, entonces pasamos a la mitzvah 222. Este es otro tema que ya hemos explicado muchísimo también y está indirectamente relacionado, y es la causal única válida para el divorcio entre creyentes. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado expresar repudio con un texto, digamos, inclusive si no quisiéramos expulsar. Bueno, esto se lo está agregando Maimónides, la verdad, porque no es el espíritu de la Torah. Cuando vamos a Deuteronomio 24.1, por ejemplo, fíjense que eso yo lo he explicado varias veces. Dice así, cuando tome un hombre o una mujer y ya sea su dueño, así lo dice, o sea, ha tenido intimidad con ella y todo, ya tiene una convivencia en la que hay intimidad, vea imlotim tzahem be'ainav, sucederá que si ella no haya gracia en sus ojos, óigase bien que esta es la primera condición, si no haya ella gracia en ojos de él, como puede ser que sí lo haya, ¿no? Puede ser que el hombre diga, hombre, he encontrado esto que bíblicamente es un grave pecado y tendría derecho para divorciarme, pero bueno, has hallado gracia en mis ojos y por esta te lo voy a pasar, porque hay que equilibrarlo todo, ¿no? Tampoco es que se va a volver ahora una complicidad. Bueno, tú ve y fornica que yo te lo perdono, ¿no? Eso tampoco es sano. Pero puede ocurrir, porque he visto casos entre incrédulos inclusive, que uno de los dos falló, fue infiel y bueno, viene arrepentido y tal, y el que permaneció fiel lo perdona y pasa.
pasa. Es raro cuando queda bien todo, pero pasa. Por eso dice, si ella no haya gracia en ojos de él, cuando él encuentre en ella erbat davar, este es el término que fue polémico, erbat davar, o sea, inmoralidad sexual presente en el asunto, desnudez del asunto, él escribirá para ella un texto de rompimiento o de cortamiento y lo pondrá en su mano y la despachará de su casa. Aquí hay algo muy curioso, porque dice a continuación, ella saldrá de su casa y se irá y podrá ser de otro hombre. Dice, Usneaha y Shaharón dice, y si el hombre de después no la ama, la rechaza también, y le escribe un texto de cortamiento y lo pone en su mano y la despacha de su casa, o si muere el siguiente hombre que la había tomado por mujer, no podrá su primer dueño, así dice, su primer esposo, que la había despachado, volver a tomarla para ser para sí su esposa, después de que ella se ha hecho inhabilitada, porque eso es abominación delante de Hashem, y no harán pecaminosa la tierra que Hashem, tu Elohim, te está dando como herencia. Esto es muy curioso, ¿no? Porque aquí hay varias cuestiones en juego. Vamos a tratar de ir en orden. Primero, eso, que puede haber la posibilidad de que ella haya gracia en los ojos de él cuando él encuentre en ella. Aquí quiero puntualizar que es posible que sea una legislación en la que también de pronto esté en juego un yugo desigual. ¿Por qué? Porque si fuese israelita y resulta que cometió adulterio, la sentencia es el apedreamiento. ¿Me explico? La sentencia es el apedreamiento. Eso no hay otra forma. Por eso hay que saber equilibrar la legislación y ver el contexto inmediato y general de la escritura, porque básicamente puede ser que esta Erbat Davar no sea algo que genera muerte, un apedreamiento, por ejemplo, o como es el caso de un adulterio, una promiscuidad sexual, bueno, que es lo mismo en este caso. Puede ser que en este caso la Erbat Davar sea una conducta sexual prohibida en la Torah, pero que no conduce a apedreamiento. Entonces, por eso procede a continuación la licencia que él tiene de darle un texto de rompimiento. O sea que lo que quiero dejar claro es que probablemente aquí no hable de adulterio, porque si fuese adulterio ya sería apedreada, si fuera israelita. Por eso le digo que la otra posibilidad es que sí sea adulterio, pero ella no sea una creyente, por ejemplo. Y claro, ¿qué vas a sacar a apedrear una incrédula? No tiene sentido en este caso, ¿no? Pues eso, estos serían los dos escenarios posibles y los voy a repetir. Uno es que ella no sea creyente, cometa adulterio y ahí no procede el apedreamiento, sino el texto de repudio. Segundo escenario, si es creyente, puede ser entonces que esa Erbat Davar no sea un adulterio, ¿de acuerdo? Pero sí una inmoralidad sexual, y ahorita vamos a hablar de esto, y entonces lo procedente es un texto de divorcio. Por ejemplo, el caso de Yosef con Miriam, José y María, era evidente pues que ella le había sido en teoría, ¿no? Infiel, así visiblemente, a priori. Ella había violado la promesa, el compromiso, pero no eran esposos, no eran esposos. Estaban comprometidos en matrimonio, pero no eran oficialmente esposos. Entonces, al hecho de no poder él demostrar la culpabilidad de ella, en este caso con las pruebas contundentes, lo que aplicó fue esta legislación. Y, hombre, mira, yo te doy un texto de rompimiento y tú te las arreglarás sola cuando te pregunten de quién estás embarazada porque sabes que yo no soy el padre. Esto es como una normativa, ¿no? Porque me llama la atención cuando dice Kimatzah bah,
cuando él encuentre en ella o por ella, ¿ya? Debido a ella. Fíjense que es la misma palabra que leíamos en la mitzvah, la primera que estudiamos, lo hafatzta ba, no encuentras complacencia por ella, por culpa de ella. Entonces dice, cuando él encuentre por ella, por culpa de ella, debido a ella, en función de ella, inmoralidad sexual, entonces le escribirá un texto de cortamiento. Ahora, para que quede claro entonces que esta inmoralidad sexual, cuál es el abanico que abarca, tendríamos que ir a Levítico 18, como lo he dicho varias veces, y darnos cuenta pues que aquí en Levítico 18, perdón, está todo el despliegue, y nos vamos a dar cuenta que aquí, no las mencionaré porque ya cada quien lo tiene que leer, hay prácticas o conductas sexuales que no necesariamente son un adulterio. Por ejemplo, la primera parte ya sabemos que nos habla de las relaciones prohibidas a nivel de parentesco, por ejemplo, ¿verdad? Que está clarísimamente establecido los límites de consanguinidad y todo y las prohibiciones que hay. Y fíjense que utiliza la palabra herba en todos los casos. Pero ya después que he hablado de toda esta legislación sobre las prohibiciones, fíjense que, por ejemplo, dice aquí más abajo, vamos a ver cuando dice aquí a continuación, por ejemplo, y a una mujer en el apartamiento debido a la menstruación, no te acercarás para descubrir su desnudez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya hay una sentencia, por ejemplo, en la que si el hombre llega a tratar de tener relaciones con la mujer en su apartamento, tiene que ser también muerto. Como puede ser que pronto ella sea descubierta en alguna práctica sexual en su periodo y bueno, entonces proceda un divorcio, un repudio. Esto es muy importante y muy delicado, habría que profundizar todavía mucho más, ¿no? Luego, ¿qué otra conducta que no sea adulterio, repito, o fornicación pudiera aplicar aquí? Cuando dice, por ejemplo, de tu semilla no darás para hacer pasar a Molech. Ponle tú que viene la mujer o el hombre y está participando de idolatría, por ejemplo. Entonces, hombre, mira, esto te lo paso una vez y tal, pero esto no lo puedo tolerar, porque ya se está comportando como un incrédulo. Por eso les digo que el espíritu de la legislación creo que no aplica para los que son creyentes, porque es que un creyente pues no puede, no debe, no creo diría que no puede cometer inmoralidad sexual. Si la comete está mostrando que no es creyente. Por eso es que la legislación del Consejo de los Apóstoles es muy clara, que se aparte de inmoralidad sexual, de idolatría y de homicidio. Entonces es una forma de poder resolver nosotros hoy todavía mejor estas circunstancias, porque claro, en la antigüedad, si eras israelita y salías descubierto un adulterio, mira, apedreado automáticamente. Pero aquí, repito, parece que al no haber apedreamiento, está hablando como de otras categorías que no merecen la pena de muerte, pero que sí son aptas para un divorcio. Me explico, para que se decrete un divorcio. Hay un micrófono abierto, permítame un segundo por allí, que creo que se ha abierto. Vale, muy bien, ya se cerró. Ok, entonces dice, por ejemplo, Lot Halel et Shem Elohecha ni Hashem, no profanarás el nombre de Hashem, tu Elohim. Dice, con varón no te acostarás, como por ejemplo, acostamiento de mujer. Puede pasar esto, que por ejemplo encuentras a la mujer en una práctica sexual con otra mujer. Es raro, ¿no? Porque ese adulterio es una forma especial de adulterio, claro está, con otra mujer, ¿no? Y dice que es abominación. Entonces, puede ser que no parezca igual de grave mujer con mujer que mujer con hombre, por todas las implicaciones físicas y todo esto, pero está decretado que es abominación. El lesbianismo es abominación. Entonces el hombre encuentra a la mujer en un viaje de estos extraños y dice, mira, esto no te lo puedo tolerar, ¿eh? Y le da el divorcio. Pero
repito, lo curioso es que no se aplica apedreamiento. Ahí es donde creo que, insisto, esta legislación abarca esferas en las que de pronto hay un yugo desigual y se trata de resolver de la mejor manera posible. Si fueran israelitas y la mujer falla o el hombre falla, apedreado. Así que puede ser que esta legislación aplique también cuando no hayan las demostraciones suficientes, ¿de acuerdo? Pero sí muchas razones que indiquen que se está incurriendo en un delito grave. Hay muchos testimonios, pero claro, es un proceso judicial. Esto no es tan rápido ni tan ejecutivo. Y luego dice a continuación el 23, con ninguna bestia te podrás acostar para contagiar o hacerte inmunda con ella. Imagínate, tenemos que hablar de zoofilia. Hombre o mujer que de repente salga mostrando una conducta sexual con animales, por ejemplo, el hombre puede decir, mira, esto no va, no va, esto es sorprendente, ¿cómo así? Por ejemplo, en Canadá hubo un revuelo, ¿no? Porque encontraron a varias personas que estaban usando a sus mascotas, perros y gatos, para cuestiones sexuales. Y claro, hasta el Parlamento tuvo que sacar una legislación especial en protección animal y todas estas cuestiones, ¿no? Vaya vergüenza. Y luego dice, una mujer no se pondrá en pie delante de un animal para amancillarse. Eso es perversión. Y así sucesivamente, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que hay otras conductas que de pronto no tenemos la imaginación y Dios nos guarde, ¿no? En las que se puede incurrir a nivel sexual que, si bien no representan apedreamiento, sí son meritorias de un divorcio. Como puede ser en nuestros días, por ejemplo, también, y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que el hombre o la mujer sean violentos, por ejemplo. Esto de pegar, de amenazar, de quemar, etcétera. Hombre, la Torah no te lo dice en ninguna parte, pero que te lo resume cuando dice, ustedes no se harán inhabilitados con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se hicieron inhabilitados los gentiles que yo estoy expulsando delante de ustedes. O sea que para todas las demás cosas podemos utilizar lo que pasa entre los gentiles para ver si te estás pareciendo mucho a los gentiles, pues mira, seguramente eres de allá. Seguramente eres de allá. Mucho se parece, pues como que más bien eres de allá, ¿no? Eres más de allá que de acá. Y todo esto. Bueno, aquí me dicen, ¿se puede considerar inmoralidad que el hombre solo tenga relaciones para buscar satisfacerse y mostrar delicadeza con la mujer? Bueno, es una pregunta complicada, ¿eh? Pero no es inmoralidad dentro del cual estamos hablando acá. Ya habría que, esta pregunta tiene que ver más bien decirle al hombre no sea rústico con la esposa. Hombre, ¿cómo es que va a buscar solo la mujer para él expresar su, o, ¿cómo se dice?, el desfuego a nivel sexual y todo, y resulta que no tiene ni 5 de delicadeza con la mujer, por ejemplo? Entonces no puede ser. Ahí aplica lo que dijimos anteriormente. Sean muy delicados, no sean rústicos con ellas. Y dice algo muy curioso, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. No puede ser, repito, que el hombre solo busque a su esposa para él satisfacerse a nivel sexual. No puede ser. Ahora, no es un pecado, no entra en la inmoralidad sexual y todo esto, hombre, pero que está fallando en otra cosa. Igual es una falla, ¿no? Que no porque no sea grave no quiere decir que no sea importante. No es grave, pero es importante corregirlo. ¿Ya? Que tiene que haber toda digamos, la expresión precisamente de la comunión. Comunión, tiene que haber comunión. Tiene que haber esa construcción para que, hombre, ambas personas sean edificadas, inclusive en la intimidad. Muy bien, entonces esto es un ejemplo, repito, de esta otra legislación que nos da la Torá tocante al matrimonio. Hoy hemos visto prácticamente 2 mitzvot, nada más, un poco más, sí. Pero bueno, el tema ha sido amplio y creo que hemos ya avanzado algunas cosas de todo lo que de pronto hace falta por hablar acerca de los
yo llamaría los secretos del matrimonio o las intimidades del matrimonio. Porque claro, no siempre la Torá es tan explícita y tan clara como nosotros a veces lo necesitamos, pero insisto, en la medida en que hablemos, quiero recordar a todos pues que lo más correcto y debe ser un ideal siempre es que mujer consulte con mujer, hombre consulte con hombre, para que las cosas estén en su debido lugar, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante recordarlo. Yo quiero incentivar una vez más que tengamos la confianza. Repito, yo sé que a veces la confianza está bastante escasa en nuestros días, pero hay que apostarle una vez más a la confianza y poder decir y hablar libremente con la intención de solucionar. Para eso somos creyentes. Yo creo que hay que ser serios, ¿no? Somos creyentes. Si una persona me pregunta algo, yo luego no se lo voy a contar a otra y al otro y al otro así porque sí, solo por chismear, porque ya eso también sería deshonrar y sí, deshonrar la confianza que te han dado. Si alguien te pregunta algo, resérvatelo y si de pronto tú no sabes y quieres consultar con otro, bueno, que sea en ese orden estricto de confidencialidad, pero no por andar comentándolo por comentarlo. ¿Me explico? Tiene que ser en aras de la solución. Eso yo lo dije en algún momento. Para tú detectar que estás hablando mal de alguien, siempre ten presente que si se lo vas a contar a alguien y no es con la intención de buscar una solución, ya está mal contarlo. Ya está mal contarlo. ¿Me explico? Así que espero que con esa recomendación nos movamos y nos revisemos también y vayamos corrigiendo las cosas que hayamos que corregir. Bueno, Javerín, con esto nos vamos a despedir por el día de hoy. Gracias a todos una vez más por toda su atención, por la compañía. Y bueno, que tengan un resto de día en Shalom, Shabbat Shalom, en el nombre de Joshua HaMashiach. Leitraot.